Hola, bienvenidos a la nueva temporada del video podcast de las Superintendencias Financieras. Soy Melissa Molina. Y yo, María Fernanda Cisneros. Acompáñenos y siga aprendiendo sobre temas de educación financiera. Esto es Voces. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Voces. Hoy vamos a conversar sobre los derechos y deberes del consumidor financiero y para eso nos acompaña Ernesto Solano, líder legal de la Oficina del Consumidor Financiero. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias por la invitación, muy complacido poder estar con ustedes en este espacio tan importante para la sociedad costarricense. A vos por aceptarla y espero que no sea la última, ¿verdad? Que sea la primera, pero que vengan muchas otras más. Espero que sea así. Ernesto, este tema, me parece interesante porque muchas veces hablamos de los derechos, ¿verdad? Pero también de los deberes. Me parece importante, ¿verdad? Como aclarárselo al público. Pero empecemos por lo básico. ¿Qué es un consumidor financiero? Muy importante saberlo, porque a veces, como bien usted lo apunta, María Fernanda, las personas creen que son derechos abstractos, pero bueno, sí los tenemos ahí y hay que hacerlos valer. Entonces, lo primero es saber quién es un consumidor financiero. Y básicamente un consumidor financiero somos todos, porque normalmente cualquier persona tiene una cuenta bancaria en donde le depositan su salario o sus ingresos, tiene una tarjeta de crédito que le ofrecieron cuando apenas empieza a trabajar, tiene un seguro ligado a la tarjeta de débito, a la tarjeta de crédito, o tiene un plan de pensiones voluntario o el mismo ROP o el IBM. Entonces, al final de cuentas, todos somos, de alguna u otra forma, un consumidor financiero. La definición como técnica legal es básicamente la persona física o jurídica que como destinatario final adquiere un producto o servicio financiero para poder disfrutar de él, pero básicamente, si usted tiene un producto financiero, ya es un consumidor financiero. Bueno, y creo que diste, como decimos, en el clavo, porque al final, ¿verdad? Mi siguiente pregunta era justamente como qué productos, y yo creo que de esa lista que hiciste, estoy segura que la mayoría de los que nos escuchan o nos ven, alguno de todos esos, ¿verdad? Tiene. Sí, y a veces, por ejemplo, nos preguntan a nosotros de que la persona no es inversionista, pero uno le dice, pero tiene algún plan de pensión, el ROP. Sí, bueno, ya ahí está siendo un inversionista porque su pensión está siendo invertida en instrumentos nacionales o instrumentos internacionales. Entonces, ya ahí se considera que es inversionista la persona. O bien, se le pregunta si tiene algún tipo de seguro y la persona tal vez no lo tiene tan claro, pero uno le pregunta, ¿tiene un crédito hipotecario para su casa? Sí, efectivamente. Bueno, ¿y ese crédito hipotecario tiene un seguro? Sí, efectivamente. Bueno, entonces ahí usted está siendo un consumidor. Claro, entonces al final de cuentas, cuando empezamos a hacer esos análisis, vemos que efectivamente somos consumidores financieros y hay una tutela especial. Y eso es lo importante, que va a haber una tutela especial porque lo que dijo en algún momento el legislador y hasta el constituyente es de que como estamos en una relación de consumo asimétrica, en donde vamos a tener entidades financieras que tienen toda la información, que ya son especializadas en el tema, y por otro lado un consumidor que no es especializado, que no tiene toda la información, debiera de haber una normativa que equipare esa cancha. Entonces se le da una protección especial a ese consumidor financiero para que se le pueda dar, por ejemplo, información y algunos otros temas que la misma normativa en Costa Rica lo regula. Ok, tal vez, Ernesto, ahí yo creo que el punto de partida sería conocer cuáles son los productos que tengo, ¿verdad? Porque muchas veces, y diste un ejemplo que me parece importante, que es yo estoy pensando en adquirir la casa o el carro, entonces adquiero el crédito y eso es lo que me importa. Y voy y firmo y no me doy cuenta qué tipo de seguro me dieron, qué coberturas, ¿verdad? Qué está asociado como a ese producto. Entonces también es importantísimo que realmente se informen. Y bueno, creo que eso es parte de lo que vamos a ir conversando a lo largo de este ratito. Hablemos un poco de los errores más comunes, ¿verdad? Creo que este que mencionamos ahorita podría ser uno de ellos, ¿verdad? No informarse bien, pero tal vez si me das algunos ejemplos. Claro, ese es el tema del acceso a la información, que es un derecho que tiene el consumidor financiero y es el derecho más importante porque de hecho está consagrado en nuestra constitución política. Si lo vemos como en una pirámide,
la Constitución política está en esa cúspide de esa pirámide. Entonces, se establece que el consumidor tiene el derecho a recibir información clara, veraz, oportuna sobre los diferentes productos o servicios que las entidades financieras le brindan. Después de esa Constitución se desagrega o se agrega más bien una normativa en la ley, que es la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que establece cómo debe ser esa información. Entonces, por así decirlo, hay varias normativas que brindan a ese consumidor un acceso a la información para que precisamente pueda tomar la mejor decisión de consumo. Entonces, por ejemplo, cuando va a obtener un crédito hipotecario para comprar la casa o el crédito prendario para comprar el vehículo, se indica que la entidad financiera le debe de dar la información de manera clara, veraz y oportuna a ese consumidor para que pueda tomar la mejor decisión de consumo. Puede hacer comparaciones, puede hacerle preguntas a personas expertas sobre lo que va a adquirir. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque como bien usted lo apuntaba, de que cuando voy por ese crédito me venden también un seguro, me abren una cuenta o me dicen que me pasan el plan de pensiones a esa entidad financiera. Entonces, al final de cuentas, estoy adquiriendo 4 o 5 productos financieros en ese mismo momento. En el mismo momento, con la misma entidad, que al final uno entiende, ¿verdad?, que hay un negocio detrás, pero la transparencia que decías ahora es primordial. Claro, entonces se le tiene que dar información sobre todos esos productos, cómo funcionan, cuáles son las exclusiones, las coberturas, cómo funciona el producto como tal, qué implica la aceptación de ese producto. Entonces, todo eso va relacionado con el deber de información de la entidad financiera, de dar todo por un tema de transparencia. Pero por otro lado, también es un derecho de ese consumidor de recibir esa información de manera clara, veraz y oportuna. Ok. Si pudiéramos dar algunos otros derechos básicos del consumidor, ¿cuáles podríamos mencionar? Claro, de hecho la normativa como tal desarrolla una serie de derechos. Los más importantes, tenemos el derecho a la información, pero también el de la libertad de elección. O sea, el consumidor tiene esa libertad de elegir los productos que quiera. No se le puede imponer a ese consumidor, por ejemplo, que adquiera un seguro que tal vez no quiere. Eso es súper común, ¿verdad? Van a adquirir un crédito, como decíamos ahora, ¿verdad?, prendario o hipotecario, y entonces en el momento en el que van a adquirir el crédito le dicen, no, es que nosotros tenemos un convenio con tal aseguradora. No, ahí el cliente o el consumidor financiero, ¿verdad?, como lo conversamos, tiene la potestad, tiene el derecho de poder elegir la aseguradora que guste, y para eso es un mercado abierto, ¿verdad? Sin duda, y ahí prevalece la voluntad de ese consumidor. Por ahí pueden haber algunas condiciones, por ejemplo, que se le cobre algún tipo de comisión por la administración de ese seguro, pero debe quedar plasmado la voluntad de ese consumidor y decir, no, yo no quiero ese producto con esa entidad aseguradora, quiero con otra entidad, y tienen que respetarlo. O por ejemplo, el tema también de los planes de pensiones. La entidad tal vez le ofrece que se lo traslade, pero si esa persona no quiere, entonces debiera respetársele esa voluntad de ese consumidor. Por otro lado, también tenemos el derecho a la protección de los datos personales, que es un tema también que por lo menos ahí en la oficina del consumidor financiero recibimos a cada rato algún tipo de queja o reclamación por la indebida utilización de esos datos personales. Porque, por ejemplo, la voz, la imagen, correo electrónico, número celular, todos esos son datos que son, la persona es la titular de esos datos y puede decidir cómo utilizarlos. Entonces yo perfectamente puedo decir, miren, no quiero que me manden más correos electrónicos ofreciéndome productos, no quiero que me llamen a este número para cobrarme porque solamente tengo este otro para ese tipo de contactos, y al final tiene que prevalecer lo que ese consumidor está indicando. Sí, es importante, Ernesto, decirlo de forma expresa ante la entidad financiera. Lo ideal es que quede constando, ojalá por escrito, y que la persona se deje ese respaldo, porque precisamente si se da una situación con posterioridad, ya la persona puede decir, ve, aquí yo tengo este correo electrónico en donde puedo demostrar que yo lo solicité en varias ocasiones y no procedieron de conformidad. Claro, entonces, tener la prueba. Exacto, los papelitos hablan, como siempre se indica. Entonces, con esto uno puede presentar la reclamación en la instancia correspondiente y la entidad tiene que proceder conforme a lo que ese titular del dato está solicitando. Ok. Otro punto también importantísimo que se me viene a la mente es el contrato. Tengo derecho a tener una copia del contrato para poder revisarlo en cuando
en cuanto yo lo necesite, ¿verdad? Sí, ese es un tema vital, el tema contractual, porque precisamente en el contrato es donde se establecen todos los términos, todas las condiciones que van a regir en esa relación de consumo. Entonces es importante que den esa información o ese contrato antes de la firma de este contrato. ¿Por qué? Porque si me lo dan de forma anticipada, puedo hacer consultas a personas expertas, puedo hacerle consultas inclusive a algún familiar que tenga conocimiento de la materia para, por ejemplo, que le expliquen cómo funciona revisarlo con más tranquilidad y no solamente en el momento en el que firmo y ya. Claro, cómo funciona la tasa piso. Y hemos tenido casos en donde, por ejemplo, la persona va a la entidad financiera y dura 5 horas ahí porque empieza a hacerle preguntas a la persona ejecutiva. Y esto obviamente no es ni idóneo ni para la entidad financiera ni para la persona consumidora. Entonces lo ideal es que se le envíe con suficiente tiempo de anticipación a esa persona para que entonces pueda hacer todas esas consultas de manera anticipada y que ahora sí, a la hora de firmar, se exprese la voluntad de lo que quería esa persona. Entonces, normalmente en el contrato se establecen lo que son las cláusulas de intereses en caso de créditos personales, hipotecarios, prendarios, pero también se establecen, por ejemplo, coberturas en el tema de seguros o las exclusiones, es decir, todo lo que va a regir esa relación entre la entidad financiera y la persona consumidora. Obviamente, con posterioridad a la firma de ese contrato pueden surgir algunas situaciones sobrevinientes, como por ejemplo, no sé, que la persona considere que hay una cláusula de ese contrato que es abusiva. Entonces, ahí para poderlo declarar como abusivo, sí, tiene que ir a un proceso judicial para que un juez de la República lo establezca. Esto porque así lo indica nuestra normativa en la actualidad. De igual forma, se establecen algunas situaciones, como por ejemplo la conciliación, para evitar que esto vaya a otra instancia judicial, y lo ideal es que se resuelvan de una forma amistosa. Para esto las entidades financieras tienen, ¿verdad?, como departamentos, por así decirlo, de atención al consumidor financiero. Correcto, normalmente tienen lo que son las contralorías de servicio que se dedican a recibir todas las quejas, las reclamaciones que tienen los consumidores financieros de estas entidades, y bueno, si son entidades afiliadas a la oficina, pueden venir como una segunda instancia a la oficina para revisar esa actuación que tiene la entidad financiera. Si tuviesen alguna duda en ese momento previo a la firma en el que reciben el contrato y quieren acudir a la oficina, también podrían acudir a ustedes, ¿verdad?, para consultar algo que no comprendan. Sí, efectivamente. De hecho, ahí en la oficina recibimos muchas consultas con respecto a esos términos y condiciones que están en los contratos, o en sí también a las prácticas, porque no solamente hay cláusulas, sino que hay prácticas de las entidades financieras. Entonces nos consultan, por ejemplo, si esa práctica está conforme a derecho o no, si la persona puede elegir algo que tal vez no está establecido en el contrato. Es decir, también evacuamos ese tipo de consultas en la oficina. Ok, gracias. Ernesto, yo creo que entonces pasemos de capítulo ahora a los deberes. ¿Cuáles son esos deberes básicos que entonces como consumidor financiero también nosotros debemos pues prestar atención y proceder de manera acorde precisamente a lo que ya establecimos con la entidad financiera? Claro, es importante tener en cuenta que así como tenemos esos derechos, los consumidores también tenemos esos deberes. Por ejemplo, de velar por nuestra capacidad de pago. A veces somos muy dados a aceptar cualquier tipo de oferta crediticia y bueno, también tenemos que tener un límite y decir, no, hasta aquí porque mi capacidad de pago no da para poder pagar un crédito, o cuando aceptamos el montón de tarjetas de crédito, que es un muy buen instrumento, pero hay que saberlo utilizar. Entonces también tenemos que tener esa capacidad de decir, no, ya mi capacidad de pago no da para aceptar otro producto crediticio. También, por ejemplo, informar a las entidades financieras cuando hay algún tipo de cambio en mi situación financiera o en mis contactos, por ejemplo, que cambié el correo electrónico, que cambié el número telefónico. Ese tipo de cambios hay que informarlos a la entidad porque, por ejemplo, después no nos van a poder contactar en caso de que haya un fraude o una estafa informática porque cambiamos el correo. Claro, y ahí es donde se nos notifican, por ejemplo, los movimientos de las transacciones o cualquier tipo de información. Por otro lado, también es obligación por parte del consumidor leer y informarse. Por ejemplo, si nos dan el contrato, bueno, tenemos que hacer la lectura de ese contrato o cualquier otro documento, comunicación, los estados de cuenta, que son muy dados a veces las personas de no revisarlos. Y si hay algún movimiento sospechoso o algún cobro que la persona no aceptó, es por medio del estado de cuenta. Detectarlo. Claro, y es por medio del estado de cuenta que nos damos cuenta, valga la redundancia, de que existe ese cobro. Entonces hay que revisarlo,
hay que hacer la reclamación respectiva. También otro deber del consumidor es presentar las reclamaciones en el tiempo que se establece, según la normativa, ya sea una ley, un reglamento o inclusive el mismo contrato. Entonces hay que presentar esas reclamaciones y quejas en ese plazo, porque si no, por así decirlo, ya la persona pierde la oportunidad de hacer esa reclamación. Nosotros como consumidores tenemos alguna responsabilidad también o algún deber en el uso de los canales digitales. Sí, por supuesto. De hecho, siempre hemos mencionado que así como las entidades financieras tienen esa obligación de tener mecanismos de seguridad robustos que verdaderamente respondan a lo que se está viendo en el mundo, también los consumidores tienen que tener prácticas saludables en materia de seguridad, como por ejemplo no tener esas contraseñas de fácil uso, por ejemplo, que ponen el nombre del perrito o el familiar, y esa información que cualquier persona... Que tal vez tienen pública también algún perfil de una red social. Lo ponen en las redes sociales, o los estafadores pueden ingresar al registro nacional, que el registro civil, cualquiera de los dos, porque es información pública. Entonces pueden ingresar y ahí obtener esa información. O por ejemplo, hacer el reporte ante la entidad financiera de manera inmediata, no esperarse 5 días para poder hacer ese reporte, porque la entidad tiene que hacerlo inmediatamente para bloquearlo. O por ejemplo, también brindar la información en páginas falsas, que a veces sí, la persona ingresa al buscador X y ahí digita el nombre de la entidad financiera y le da clic, y obviamente la primera opción es el enlace de la página falsa. Realmente asegurarnos que estamos visitando la página oficial de la entidad. Correcto. O igual si nos contactan, verificar que nos estén contactando, ¿verdad?, de esa entidad. Sí, por ejemplo, digitar la dirección en la barra de navegación, nunca por un buscador. Si nos llega un correo electrónico, corroborar la información de ese correo electrónico, por ejemplo, la forma en la que está redactado. Es decir, hay algunos elementos que van a generar que nos van a despertar como esas alertas también, sin duda alguna. O los famosos mensajes de texto que le dicen a la persona que canjee los puntos que tiene ahí, que tal vez la persona ni tiene tarjeta de crédito y ingresa ahí porque tal vez está con esa emoción. Entonces, esos son deberes de los consumidores y hay que ir desarrollando esa cultura para evitar, evidentemente, el tema de las estafas informáticas. Ok. Ustedes en la oficina reciben, ¿verdad?, también muchos casos, quejas de diferentes trámites y procesos, ¿verdad?, de los consumidores. Pero lo que me gustaría tal vez explicar acá es cuáles son esos errores más comunes que puede cometer un consumidor al momento de presentar una queja, ¿verdad? Si es tal vez el tema de no haber revisado bien el contrato, ¿verdad?, tal vez como para darle algunos tips a quienes nos ven y nos escuchan de cuándo sí presentar una queja y qué tener cuidado al hacerlo. Claro, tal vez los errores más comunes van relacionados con la falta de prueba, que a veces no aportan por completo o que aportan pero no es tan útil para la queja como tal. Se dan muchas situaciones, como por ejemplo, como vos lo apuntabas, de que la persona presenta la queja pero tal vez no ha revisado un estado de cuenta, o no revisó inclusive el buzón de spam, y ahí tal vez le estaban llegando los estados de cuenta y estaba reclamando que no estaba recibiendo los estados de cuenta. También les indicamos que deben de revisar el documento base que generó la relación de consumo. Por ejemplo, si es un crédito hipotecario, un crédito prendario, un crédito personal, el contrato es lo que rige para esas partes. Entonces siempre es importante revisar la información, que presente la queja inicialmente ante la entidad financiera, que reciba la respuesta, y si esa respuesta no es satisfactoria para sus intereses, ahora sí, por ejemplo, puede acudir a la oficina para nosotros revisar si esa respuesta está acorde a derecho o no. A veces se vienen directamente a la oficina o van inclusive a instancias judiciales sin agotar esa vía, y es importante porque esa misma respuesta de la entidad financiera nos va a servir a nosotros, por ejemplo, para resolver o emitir un tipo de criterio. Entonces, es importante también que la entidad responda en los plazos correspondientes, y una vez de que ya está el paquetito armado, como nosotros le decimos siempre, ahora sí, enviarlo a la oficina o a las instancias correspondientes para hacer ese análisis de forma integral. Porque sí, a veces nos ha tocado rechazar algún tipo de caso porque no hay información idónea
o la información está completamente omisa, es decir, no se presenta y a nosotros nos cuesta poder emitir un pronunciamiento sin esa información. Entonces, la recomendación es, por ejemplo, aportar correos electrónicos de las comunicaciones que se tiene con la entidad, aportar el contrato, los documentos que se hayan firmado, inclusive pueden ser hasta pantallazos de conversaciones con ejecutivos de las entidades financieras, porque esto permite precisamente como entender todo ese contexto. Y desde luego revisar absolutamente toda la información que en algún momento la persona firmó antes, durante y después de la relación de consumo. Muchas gracias, Ernesto. Esperamos que todas estas recomendaciones les sean de muchísima utilidad y, como te dije al inicio, ojalá que podamos tenerte por acá pronto de nuevo. Yo encantado, con muchísimo gusto, a la orden. Muchas gracias a todos y nos vemos y escuchamos en un episodio más de Voces.